The following podcast is a live recording of a radio show first broadcast by Fresh FM with assistance from New Zealand On Air. Fresh FM is a community access media station based in Te Tauihu, the top of the South Island, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website freshfm.net for our contact details. Hola, una empezada diferente. Hoy día teníamos a Julio tocando los bombones. Bueno, se fue una de las tantas gafas al aire, no se esperaba eso. Sí, aquí estamos de vuelta entonces. Hola, el saludo tradicional. Aquí estamos de vuelta con un nuevo programa de Viva Latinoamérica, aquí en el 104.8 de Fresh FM. Hola Julio. Hola Jessica, hola Luz. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Fresh FM, el 104.8, como dicen ustedes, Nelson Tasman, y como siempre, viva Latinoamérica. Así es, saludos también de mi parte a Jessica, a Julio y a todos quienes nos están escuchando esta tarde a través de Fresh FM Nelson en la sintonía local y a través de la internet freshfm.net. Esperamos que nos escuchen en todo el mundo. Exacto. Hoy día vamos a tener tenemos un saquito medio lleno. Está pasando de todo en el mundo, ¿cierto? Desde una guerra, bueno, la pandemia ya pasó a segundo lugar, tenemos una guerra ahora, ¿cierto? Una guerra en ciernes, armándose, desarmándose, dependiendo de qué punto de vista lo veamos. Vamos a conversar también de lo que está ocurriendo con el proceso constitucional en Chile, que está avanzando bastante y tiene algunas ideas sumamente innovadoras que, de ser aprobadas, va a cambiar el paisaje en Chile de frentón, yo creo, y seguramente en otros países de Latinoamérica. Vamos también a hablar de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, obviamente, y hoy día vamos a comenzar con el hombre de los bombones, con Julio y su sección Aquí habla Julio. Así es, esto es Viva Latinoamérica en Fresh FM y empezamos este programa justamente con un tema musical que está muy relacionado con el comentario que Julio nos va a hacer hoy día y que tiene que ver con el Día de la Mujer desde una perspectiva muy especial. Así que lo dejamos con el tema Japonesita, que es nada más y nada menos de una obra de teatro de Chile. De la Negra Esther y de la Regia Orquesta, que en ese tiempo había muchos jóvenes talentosos, parte de los tres, un poco del Parra. Era un grupo bien... Genial el nombre, la Regia Orquesta. Y la Regia Orquesta, claro. Ya el nombre te dice que era regio. Te daba como gusto escucharlo. Así que es eso, más o menos eso. Es como para contextualizar un poco el tema. Así es, lo dejamos entonces con el tema Japonesita de la Negra Esther y continuamos con Julio. Sabe dar, por conservar tu amor, mi reino olvidaré, y lleno de pasión, tu esclavo yo seré. Yo una geisha mimada fui, de un magnífico emperador, al que tuve prisionero, en las redes de mi amor. Japonesita, ven, que quiero yo olivar, los dulces ósculos de miel, que tu boquita sabe dar. Por conservar tu amor, mi reino olvidaré, y lleno de pasión, tu esclavo yo seré. Una tarde de suave azul,
abrazados con frenesí, acunándome en sus brazos. Mi galán me dijo así: japonecita, ven, que quiero yo libar los dulces ósculos de miel que tu boquita sabe dar. Por conservar tu amor, mi reino olvidaré, y lleno de pasión, tu esclavo yo seré. Japonecita, ven, que quiero yo libar los dulces ósculos de miel que tu boquita sabe dar. Aquí estamos de vuelta con Viva Latinoamérica, con un programa hecho por mujeres, a propósito de la celebración del Día de la Mujer, cada 8 de marzo, que se celebra around the world, podríamos decir, alrededor del mundo, y que particularmente tiende a darle un estatus de igualdad ese día, el 8 de marzo, que el resto del tiempo desconocemos. Eso tenemos que ser honestos. Probablemente el origen de la celebración del Día de la Mujer todavía se discute. Hay quienes dicen que fue Clara Zetkin en una conferencia internacional de la mujer trabajadora que se celebró en Copenhague, en Dinamarca, en 1910, y entre cuyas peticiones estaba el derecho a voto, el derecho al trabajo y el derecho a ocupar cargos públicos, que en ese tiempo simplemente no tenían derecho. Otros plantean, claro, por algo estaban pidiendo que les reconocieran esos derechos, porque simplemente no tenían acceso a ellos. Y otros creen que la celebración de este día tiene que ver con un movimiento en pro de la paz que se dio en víspera de la Primera Guerra Mundial. Y hay también quienes sugieren que fue pasada la Primera Guerra Mundial, en 1917, cuando miles de mujeres rusas salen a la calle a protestar contra la muerte de millones de soldados rusos, ¿cierto?, en esa guerra, con el lema de pan y paz. Terminaron por forzar la salida del zar fue como la gota que rebalsó el vaso, en el fondo para graficar la enorme fuerza que tienen las mujeres cuando se unen en pos de conseguir cosas tan justas como algún grado de igualdad respecto a los hombres, que es muy grosera la diferencia, lo digo como hombre. Algunos números para graficar esto: por ejemplo, 2.700 millones de mujeres no pueden acceder a los mismos opciones laborales que los hombres. Eso es un número así que en 2019 solo en América Latina el 25% de los parlamentarios era mujer. O sea, están dominados por un mundo de hombres. 3 de cada uno sigue sufriendo violencia de género. 3 de cada una mujer sigue sufriendo violencia de género en América Latina. Y se calcula que recién en el 2086 se podría recién cerrar la brecha salarial, que es una demanda muy sentida de las mujeres. Así que, como dicen que las mujeres tienden a ser muy pacientes, entonces probablemente van a tener que alargar un poco su paciencia hasta el 2086 para poder acceder a una igualdad salarial. Solo África supera a América Latina en términos del maltrato a las mujeres. Y, en fin, números todos que nos hablan de una realidad que tendemos a ocultar, porque la desigualdad existe en este mundo desigual, y el que en cada 8 de marzo se celebre el Día de la Mujer, en que se tiende a dar como ese día para recordarla. Quiero hacer mención a un hecho que se produjo hace ya 100 años atrás, para graficar la fuerza que pueden tener las mujeres al momento de unirse y, digamos, por sus derechos, por conseguir lo que en el fondo es justo, porque venimos en igualdad de derechos, se supone. La mayoría de las constituciones
reportan y grafican eso, pero en la práctica eso no ocurre. El hecho en cuestión tiene que ver con una rebelión mal llamada de las putas, la rebelión de las putas de San Julián, que ocurrió alrededor del año 1921, pasada la Primera Guerra Mundial, en un contexto de estancieros de la Patagonia que estaban con sus bolsillos llenos de dinero, producto de haberle vendido carne a los dos bandos en conflicto, porque Argentina en ese tiempo fue neutral. Eso le permitió seguir vendiendo su producto a los dos bandos en conflicto. En ese contexto, pero sin invertir en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, que en ese tiempo la esquila era la mano de obra que se precisaba para la Patagonia, que era principalmente ganado bovino. En ese contexto, bajo la presidencia del señor Hipólito Yrigoyen, que fue un presidente, el primer presidente electo por sufragio popular en Argentina, fue electo 2 veces, es el formador de la Unión Cívica Radical, que en algún modo es el continuador del peronismo, o el peronismo es continuador de la Unión Cívica Radical en alguna medida. El señor José Hipólito Yrigoyen, que terminó en su segundo periodo en un marco de corrupción y mucha duda, mandó a matar a 1.500 trabajadores agrarios en una huelga en la estancia Santa Cruz, en el puerto de San Julián, como conversaba. Eso es muy al sur de Argentina, en la Patagonia. Mandó a matar a 1.500 trabajadores de la esquila, que todo lo que estaban pidiendo era un día de descanso a la semana, un lugar limpio y seco donde dormir, y que las velas para alumbrarse no se las descontaran del sueldo, porque hasta eso se les descontaban. Las condiciones de vida de los trabajadores de ese tiempo eran paupérrimas. Muchos de ellos provenían de Chile, de Chiloé principalmente. Muchos migrantes, de esos 1.500 muertos en este fusilamiento en Argentina, por lo menos un tercio eran chilenos que venían de Chiloé en el fondo a este trabajo temporal que les podía permitir seguir viviendo el resto del año. En ese contexto de terror, de crueldad, de hostilidad, 5 trabajadoras sexuales del prostíbulo La Catalina decidieron negar su servicio al grupo de milicos que se presentó en su burdel una vez que habían concluido la matanza, como premio que le dio el dueño de la estancia a los milicos, digamos, después de haber cometido su crimen. Como un premio los mandó hacia el prostíbulo pagado por el hombre, pero sin embargo hubo quienes se opusieron a esa acción, se negaron, se resistieron a escobazos, a gritos de asesino, cabrones, malparidos y otros insultos obscenos propios de mujerzuela, según reza el protocolo policial de la época. Consuelo García, Ángela Fortunato, María Rodríguez, María Judeche y Maud Foster se negaron simplemente a prestar servicio a estos héroes de la patria que venían de haber combatido valerosamente contra 1.500 obreros, y al grito de nunca nos acostaremos con asesinos simplemente se negaron, dijeron que no. Se supone que las putas no pueden consentir porque su negocio es simplemente decir siempre que sí, pero en este caso este acto de valentía que les significó obviamente una paliza fenomenal, pero que sin embargo la resistieron, la soportaron, permite de alguna forma valorar. Yo no estoy tratando de decir con esto que las mujeres son todas unas putas, lo que estoy tratando de decir es que de quien menos se espera, probablemente los gestos más sublimes, más fuertes, más grandes, vienen de la sociedad, a veces de las pequeñas sociedades, y en este caso para destacar a unas mujeres que fueron capaces de decir que no cuando todo estaba en contra de ellos, y que supusieron simplemente con sus escobas y sus gritos obscenos se opusieron a prestarle servicio
a estos milicos golpistas que al grito de al asalariado del capital, digamos, en este caso de Menéndez, que era el llamado rey de la Patagonia, que fue un señor que acumuló mucho dinero negociando con la pobreza de los argentinos y de los chilenos. Y qué bueno que cada 8 de marzo se celebre el Día de la Mujer, porque así como hay mujeres enormes, grandes mujeres que están siendo destacadas en todas partes en este día, también se merece a veces destacar estos pequeños hechos que son sin duda muy grandes. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Ese es el comentario de Julio hoy con la historia de la revolución de las putas de Argentina en 1921, en un Día de la Mujer. 22, perdón. Debemos decir también que este año el Día de la Mujer tuvo vistió de verde Latinoamérica, verde y morado. Ah, sí. Se vistieron con pañuelos verdes y ropas moradas para poder representar feminismo. El feminismo en su buen sentido, vale decir. Sí. En Chile se dio una muestra de feminismo en la que muchas de nosotras que nos llamamos feministas no agregamos, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Y de hecho esto el tema presentado por Julio en el Día de la Mujer aquí también tiene que ver con algo que queremos decir como programa, que es justamente lo que tú estás diciendo, Jessica. Hay cierto sector del feminismo que argumentando que se sienten inseguras al lado de los hombres por todo lo que han sido atacadas y todo, los quieren marginar de los actos conmemorativos. Nosotros pensamos todo lo contrario. Y qué mejor manera, como lo hizo Julio, de contar una historia desconocida de mujeres que son generalmente invisibilizadas, lamentablemente por algún sector del feminismo también, que son las trabajadoras sexuales y su dignidad y la manera como solidarizaron con la gente que estaba sufriendo. Eso también ha ocurrido en las conmemoraciones del Día de la Mujer durante Latinoamérica. Vamos a la música, me están haciendo aquí una gesto obsceno. Vamos a ir a la música y con una mujer joven colombiana, La Muchacha. Un tema muy, muy, muy entretenido que tiene que ver con una cualidad de las mujeres que son sanadoras y yerbateras. Así que lo dejamos con La Muchacha. Palaceño blanco en la plaza. Soy la de las malas combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las 4 caras en las 4 esquinas, siendo repartida en las 4 direcciones. Bendigo cristales como bruja. No hago mal de ojo, pero sí te clavo el mío cuando miras. Mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Tengo una ramita ruda detrás de la oreja, y pa' que traiga amores y me cuide bien la lengua de las merenidas viejas. De las merenidas viejas. Traiga romero, caléndula y sal, y prenda candela pa' cocinar. Un diente león pa' sacar el veneno, queme eucalipto, prenda saumerio. Traiga 2 flores de borrachero para curarme los malos sueños. Agua de tabaco, humo de María, rece a los ojos de Santa Lucía. Traigo ramo y coca para los dolores y los males. Sábila por si se quema y chocolo pa' los riñones. Veranera y clavo de laguna pa' calmar la tos. Ajo macho con su recito y su protección. En esta plaza le tengo cura sin recelo. Pase seche sin menjurje, pare bolas. Que esto es cuento, ¿qué? Esto es cuento viejo. Esto es cuento viejo. Junto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las 4 caras en las 4 esquinas, siendo repartida en las 4 direcciones. Bendigo mis sales como bruja, y no hago mal de
si te clavo el mío. Cuando miras, mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Es una planta que ofrece vitaminas, se utiliza toda la planta, raíces y hojas, para el azúcar en la sangre, para problemas del estómago, estreñimiento, acidez. Pero se le sale la maldad de adentro. Se le daña el caminado y no le quitan lo bailado, porque la fiesta la tiene llavero. Se le olvida que a la mano que le ha dado de comer usted de un mordisco le arrancó los dedos y pasó por encima de la sangre, y las patadas en el culo no sirvieron. Y pasó por encima de la sangre y las patadas en el culo no sirvieron. Esto no es un cuento de villanos, es la mierda los humanos, que podridos tenemos todos los huesos, el pecho, la lengua y el cerebro, porque somos unas lacras sin remedio. Y al parcero lo dejamos morir, y a la cucha la dejamos morir, y a la tierra la dejamos morir. Nos cagamos en el agua limpia para poder vivir, y nos gusta mucho la plata, y que nadie nos quite la butaca, y el traguito para aliviar el alma rota, que nos metan los venenos a la boca. Tenemos todos los huesos, el pecho, la lengua y el cerebro, porque somos unas lacras sin remedio, porque somos unas lacras sin remedio, porque somos unas lacras sin remedio. Estábamos escuchando a La Muchacha y su canción acerca de la tierra y otras hierbas. Así, sí, muy buena manera de decirlo. Estamos aquí en Viva Latinoamérica en el 104.8, Nelson Tasman. Hoy día estábamos conversando acerca de el Día de la Mujer. Fue un comentario bastante interesante el de Julio. Sí. Me gustaría poder... destacar el comentario de Julio y lo que decías tú, Luz, respecto de visibilizar a aquellas que normalmente son invisibilizadas por la sociedad. Ese fuera mi único aporte, pero creo que fue sumamente interesante el comentario de Julio. Uh-huh. Por nuestra parte vamos a hablar un poquito, no lo podemos evitar. Lamentablemente el mundo estaba viendo cómo... ¿cómo decirlo? Para que no suene que estoy tomando un lado porque no lo estoy haciendo. Uh-huh. Estoy absolutamente en contra de la guerra, sin embargo, estoy absolutamente impresionada de esta tremenda campaña publicitaria desatada por Estados Unidos y Europa para comenzar una guerra, porque si vamos hacia atrás hay una historia enorme de las razones de por qué esto comenzó. No tiene nada que ver con que Putin empezó algo, hay que mirar un poco más. Pero lo que me tiene absolutamente impresionada es el tremendo despliegue de la prensa tradicional en este tema. Así es. Se puede decir que hay en la prensa llamada occidental, hay una absoluta homogeneidad, uniformidad respecto de el discurso de la que, narrativa, sí. La narrativa de que, claro, el primero que disparó es el culpable de todo para atrás, como si antes no hubiera ocurrido nada. El mundo está cayendo presa de una sola historia en el fondo. Estamos escuchando, estamos siendo habilitados de escuchar una sola historia, y mucha gente está eligiendo escuchar una sola historia antes de averiguar un poco más y escuchar la otra parte. He aprendido con el tiempo en mi vida que todas las historias tienen dos versiones. Este tremendo despliegue de la prensa norteamericana, europea, en el mundo en general, para un solo lado,
con una sola historia, con este discurso dualístico que le llamamos nosotros, Sí, pues. que estás conmigo, no estás con Rusia o con Estados Unidos, estas posiciones que nos hacen tomar, que Latinoamérica está tomando. A mí personalmente me sorprendió que el que va a subir como presidente de Chile mañana haya hecho un llamado sin siquiera informarse antes, por ejemplo. Claro, él de hecho se mostró y llamó a la gente a escuchar al presidente ucraniano, un discurso que tenía, y esa es la narrativa que no ha estado presente, y él cayó por no informarse, como bien dices tú, Exacto. Jessica, en respaldar a este personaje, porque una cosa es la guerra, que es la que todos repudiamos, la agresión de Putin, para yo ser clara, yo también rechazo la agresión de Putin, de que ella haya disparado primero, el que empieza siempre tiene harto responsabilidad, pero de ahí a darle un apoyo y a tratar de héroe a un personaje como el presidente Zelensky, que eso es terrorífico. es terrorífico. Es terrorífico, me da terror, por eso digo, hay que informarse, seguir sumidos en una sola vía de discurso, una sola narrativa, y todos escuchando este tema de una sola manera sin permitirnos ver por otros lados. Me hace pensar, por ejemplo, una de las consecuencias, pensar que el año pasado Maduro, por ejemplo, de acuerdo a esta misma narrativa, era un enemigo, y nosotros aquí en la radio hablamos precisamente lo que estamos hablando hoy día. El año pasado Maduro era un enemigo para Estados Unidos, un absoluto enemigo. Sí. Los peores horrores venían de Maduro. Pues bien, el 5 de marzo Maduro se juntó con altos funcionarios gubernamentales de Estados Unidos para negociar la salida de petróleo, porque como ellos decidieron cortar a Rusia, ahora tienen que ir a reconocer, porque esta visita, lo digan claramente o no, es un reconocimiento de Maduro como presidente, de otra manera que estaban haciendo. Sí, y es bueno recordar en ese mismo contexto, Jessica, que incluso Estados Unidos estuvo apoyando y no reconociendo a Maduro como presidente. Exacto. Y reconocían al tal de, ¿cuánto se llamaba? Guaidó. Juan Carlos Guaidó. Así se llamaba, pero ya nadie se acuerda de él porque obviamente fracasó. Sí, eso era un intento de una intervención directa en un país soberano, que es precisamente porque Estados Unidos supuestamente está rechazando la invasión de Rusia a Ucrania. En el fondo ahí lo que hay solamente son intereses económicos. Sí. Hay países como Estados Unidos en las que su industria armamentista vale más que cualquier otra industria que tengan ellos. Y por Exacto. eso, si miramos el globo y vemos cuántas guerras existen en el momento y nos preguntamos cuántas de ellas fueron acicatadas por Estados Unidos, encorajadas por Estados Unidos, ahí veremos dónde está su negocio. Abramos los ojos, miremos más allá de la prensa tradicional, creo yo. Hay harto que ver. Hablar más pareciera que uno está de un lado o del otro. No quiero parecer de esa manera. Condeno abiertamente la muerte de seres inocentes, porque estas decisiones no las tomamos nosotros, el pueblo. Exacto. Nos vienen aquí y me preguntan a mí, ¿tú quieres una guerra? Vamos a armar una guerra. Es el pueblo el que sufre las consecuencias mientras los demás están sentaditos cómodamente en sus oficinas de lujo viendo cómo otros disparan y se matan. Y lo más terrible también, o una de las cosas más terribles particularmente de esta guerra de Ucrania, es que el apoyo a Ucrania, primero, antes que humanitario, es de mandar Puras armas. Lo que te digo, Vizcaya, Armas. Luz, O sea, sorry. y ni siquiera mandan personal. ¿No? Estamos hablando de los miembros de la OTAN, que por ahí está el antecedente de lo que sucedió aquí, porque fue este presidente Zelensky, en el año 2019, de hecho, se desclasificó una conversación que tuvo Donald Trump cuando era presidente y estaba por la reelección, con este hombre Zelensky. Y en ese entonces Zelensky estaba hablando de que quería entrar a la OTAN, de que la OTAN no lo tomaba en cuenta y casi con esas palabras, Trump le decía, claro, si nosotros de Estados Unidos somos mucho más amigos de ustedes, sí, estamos muy agradecidos por, no me acuerdo el nombre del rocket que le habían ya proporcionado en 2019 Estados Unidos a Ucrania. Entonces, y esas cosas son públicas. Disculpa que te interrumpa, no son proporciones, son ventas. Ventas. La industria de armamento de Estados Unidos es una de las industrias más grandes inclusive. Por supuesto. Ahora entendí. Gran porcentaje del Producto Bruto de Estados Unidos depende de la venta de armamento, y si no, mira el mundo como está lleno de guerras y en cuántas de ellas Estados Unidos es el directo responsable.
Digamos que la Organización de las Naciones Unidas, esta fue la primera vez en que Rusia vetó una decisión por justamente una acción de agresión Otro organismo. o violaciones a los derechos humanos. Ajá. Y vetó la decisión que iba en contra de ellos. Generalmente estas decisiones afectan a intervenciones y o violaciones a los derechos humanos de Estados Unidos e Israel, generalmente. Claro, y miren lo que mencionas tú, Lu, porque mientras tanto estamos atacando a los rusos con el tema de la guerra, una guerra que, vuelvo a insistir, no fue planeada ni manipulada por los rusos, fue manipulada de otra manera, para empezar. Debiéramos pensar, el mundo está tan desesperado por condenar a los rusos, y me pregunto por qué el mundo no está desesperado por condenar a los israelíes, que siguen matando palestinos y robándole su tierra. Bueno, Yo me pregunto. Exactamente, o a los mismos Estados Unidos, que si no sabremos en América Latina todo lo que han matado, la matanza del Mozote, por ejemplo, que yo recuerde, en los años 90 en El Salvador. Solo en los 90. El ni golpe tan militar lejos. de 1973 en En Chile. reconocido, probado, también archivos desclasificados lo reprobaron, de que Estados Unidos financió ese golpe y el asesinato de Allende y de tantos chilenos. O sea, la lista es enorme. Y sin embargo, no hay ninguna indignación, ninguna sanción Exacto. de los países aliados, entre comillas, de Occidente. De acusar al genocida país de Estados Unidos. Sí, sí. Porque tienen mucha sangre en sus manos y siguen aumentándola, porque tienen un negocio lucrativo a través de las armas. Así es. Y esta guerra, por último, Jessica, yo quería comentar que en Latinoamérica nos pilló a todos por sorpresa, a todos, porque nadie se las esperaba. Y así es que no toda Latinoamérica ha reaccionado igual. Colombia, Chile, Guatemala, por un lado están en contra de Putin y se pronunciaron en contra, como en las Naciones Unidas, en contra de la intervención de Rusia en Ucrania. Nicaragua, Cuba y Venezuela, por supuesto, no la condenaron, rechazaron la condena. Y la posición de la mayoría de los países latinoamericanos, como Perú, Ecuador, Honduras, México, Uruguay, es de condenar la guerra y mantenerse neutrales. Exacto. Así es que De hecho, lo dijo el presidente mexicano, que no tenía intenciones de cortar relaciones comerciales con nadie. Así es. Claramente. Cosa curiosa, hasta Bolsonaro se había declarado neutral. Sí, Sí, se había declarado neutral, pero entonces... Pero no te olvides que Bolsonaro se ha pegado sus buenos viajecitos para Moscú también. Claro, yo creo que por ahí unos va la días cosa. antes de la guerra, de hecho, Bolsonaro tienes estuvo por ahí. razón. ¿Sí? Él es amigo de Putin. Exacto, así que no me extrañaría que hubiera algún tipo de apoyo por ahí. Pues bien, pero al final del día, no le duró mucho, sí, porque un general lo llamó a terreno a Bolsonaro, de brasilero, así que Brasil finalmente condenó en la ONU a Putin. Pero quedó como dato insisto, pintoresco. La condena a Putin y su guerra a mí me parece una burla del poder norteamericano y de los europeos hacia el resto del mundo, mostrándonos una sola historia y nosotros comprándola. Ujú. Así que vamos, gente, informémonos. Así Hay un es. montón de información si ustedes la quieren encontrar. Así es, y como estábamos hablando de la guerra, vamos a ir con un tema de los prisioneros. De los prisioneros. Contextualizando, esto es años 80. Así es que había dictadura en Chile. Y este tema está dedicado a quienes juegan a la guerra, que son quienes los soldados, los prisioneros. Con los uniformes limpios y las botas con
Ahí estaban los prisioneros invitándonos a algo a lo que no queremos ir, ¿cierto? A la guerra. No. Y menos a jugar. No, menos a jugar. Sí. Vamos a pasar a lo que nos tiene colgando como loros en el alambre, en realidad. A los chilenos. A los chilenos, estamos hablando de los chilenos. Durante todos estos programas, desde que comenzó el proceso de la creación de la nueva constitución chilena, Viva Latinoamérica ha estado siguiendo el proceso y contando los avances y los retrocesos, porque hay retrocesos también. Mañana en Chile, mañana jueves 10 en Chile, va a jurar como nuevo presidente Gabriel Boric, que salió elegido ahora en diciembre con una mayoría, no tan mayoría, pero mayoría. No, sí, ¿cierto? mayoría, la más grande de hace muchos años. Hace muchos años, sí, claro. Sí. Hay unas expectativas enormes en el cargo que está llegando. Debemos conceder que la vieja guardia, por así decirlo, todos estos corruptos que han estado profitando de los chilenos por tantos años, pareciera que van a tener que salir en algún minuto, que gente joven va a entrar a reemplazarlos. Vamos a ver cómo nos va con eso. Pero, de entre las cosas que yo realmente espero que Boric cumpla, que realmente cumpla, porque prometió mucho, es que va a promover y trabajar para que el sueño de una nueva constitución chilena sea realidad. Así es, y bien que menciones eso, Jessica, respecto de esta esperanza que existe en Chile en este momento de que esta gente nueva vaya a cambiar todo, que eso es justamente lo que quiere hacer la Constitución. Esta gente nueva acompañada con la ciudadanía, Luz, porque como hemos hablado todo este tiempo, sin participación responsable, poco importa que se estén creando nuevas constituciones, y esa es la diferencia esta vez que en Chile se está participando activamente en la creación de este documento. Este documento, en realidad, esta constitución, en cuanto solamente a su generación, ya es primero en el mundo en una cosa: es la primera órgano constituyente paritario, es decir, que conserva la igualdad de hombres y mujeres. Primero, esto es algo muy destacable en el Día de la Mujer. Respecto a lo que tú estabas diciendo, de la nueva gente que llega en este gobierno de Boric, hoy día simbólicamente encabezando las marchas o una de las marchas, porque en Santiago marcharon más de 500.000 mujeres, en una de ellas estaba encabezada justamente por la ministra del Interior nueva, que es Isquia Siche, la futura primera dama, que no quería ser primera dama, que es la pareja de Gabriel Boric, Irina. Estaban también constituyentes mujeres, también estaban ahí, y fue muy simbólico respecto de lo que significa la constituyente en cuanto a cambiar la razón de ser o los fundamentos, o totalmente como una reingeniería del sistema político chileno. Eso es lo que se está haciendo. Y como bien decías tú, bueno, es primera constitución paritaria. En Chile es primera vez que, como decías tú, Jessica, la convención constituyente se eligen a los constituyentes por votación popular directa, que es muy importante y que se refleja realmente en que se han podido votar a favor distintos temas que incluso antes que empezaran las votaciones, nadie pensó que se iban a aprobar, y se están aprobando. Hay otros que no, de eso se trata el informe de hoy. Antes de decir cómo se ha votado y los artículos aprobados, digamos que estos son artículos que están ya incorporados en el bosquejo de constitución. Esto significa que en agosto, cuando se supone que se va a hacer el plebiscito de salida, donde se dice sí o no, los artículos estos van a estar tal cual se aprobaron, porque fueron aprobados por el Pleno. En el mecanismo constituyente se aprueba primero por una comisión encargada del tema y luego por el Pleno. Estos artículos aprobados, primero en la comisión, está en el tema forma de Estado. Se aprobó que Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas
preservando la unidad e integridad del Estado. Este artículo ya está cambiando fundamentalmente el concepto de Estado de Chile. Ya lo creo, con esos dos términos de interculturalidad y plurinacionalidad. Nosotros tuvimos una discusión el otro día, una conversación respecto de estos dos términos nuevos Sí. para nosotros y que estamos mascando, estamos aprendiendo a mascarlos y a comprenderlos en su totalidad para poder explicarlos mejor todavía. Así es. De hecho, por ejemplo, desglosando un poco, hay artículos que desglosan de qué se trata esto, porque estamos cambiando el concepto de Estado. Por ejemplo, las entidades territoriales, ¿qué son? Son regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. La palabra clave es autonomía. Y la autonomía se define también en la Constitución, están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente Constitución y la ley. O sea, es una autonomía de decidir qué es lo que se quiere para cada territorio o para cada identidad indígena territorial, decidir qué es lo que más conviene y obtener los recursos. El Estado tiene que proporcionar los recursos para ejecutar aquellos proyectos. Fíjate tú que eso suena más bien a un proyecto grande de descentralización. Sí. Porque si tú miras Sí. organizaciones autónomas, estamos hablando regiones, Chile está compuesto por 15 regiones. No estoy ahí hace tanto tiempo, la última vez supe que eran 13, ahora son 15 creo. Sí. Han salido 2 regiones más, así que no estoy equivocada, si estoy, corríjanme. Yo estoy aquí pensando, 13 Pero o 15, sí. esta autonomía me da la impresión a mí, porque esto es algo nuevo para todos nosotros, así que Sí. estamos todavía en pañales respecto de las ideas que se están planteando aquí y de hacia dónde vamos con estas ideas. Ajá. Entonces, desde mi perspectiva, esta autonomía se va a reflejar en que no va a ser el gobierno central en Santiago que va a pensar que es lo mejor Exacto. para Punta Arenas, el extremo sur de Chile, ¿cierto? Ujú. Sino que será la gente de Punta Arenas la que verá la conveniencia de su comunidad. Lo mismo ocurre cuando viene a grupos étnicos como los mapuches, aymaras y todos los Sí. grupos étnicos que yo no me sé todos los nombres, Luz. Son Lamentablemente Mira, no es una vergüenza, y- pero es verdad. Es muy interesante eso porque, haciendo como un paréntesis, debiera esta Constitución tener 9 y no 8 identidades, quiero decir, naciones indígenas reconocidas. Porque faltan los afrodescendientes que fueron marginados en una reunión que dijeron mucho fue entre gallos y medianoche, cuando los parlamentarios y el gobierno se reunieron para decidir cómo se iba a rayar esta cancha, estas reglas para elaborar esta Constitución. Ahí pusieron el quórum de 2/3 para poder aprobar las normas. Y ese quórum ha tenido sus bajas, pero no bajas todavía, porque todavía tienen que pasar al Pleno. Jessica, tú querías hacer un comentario. No, estaba pensando en lo que tú recién mencionabas, de esos mítines entre gallos y medianoche que terminan sacando ideas medias claroscuras, que nos dejan la pintura un poquito clara por acá, pero que hay que trabajar mucho para poder comprender hacia dónde van con esa idea. Sí, fíjate que yo estaba destacando las normas aprobadas aquí, que ya están ahí, y que yo por lo menos personalmente las estoy celebrando, pero ya que estamos hablando de estos acuerdos de gallo y medianoche, hay unas normas aprobadas, recientemente aprobadas, que tienen que ver con la Comisión de Medio Ambiente en la Constitución, pero solamente 6 de 40 artículos fueron aprobadas por la Comisión. Esto no significa que estén fuera las demás, sino que ahora el Pleno las va a tener que discutir. Pero ahí es donde están los gallos y medianoche, porque fíjate tú que este pleno es donde la mayoría de los integrantes, esta comisión de medio ambiente está integrada por 13 constituyentes, son 17 constituyentes, 13 de ellos son los que se llaman los ecoconstituyentes, es decir, gente que viene de distintos territorios y de distintos ámbitos de la vida, pero que su tema central es justamente esto, por ejemplo, los derechos de la naturaleza. Claro. También la integran representantes de pueblos originarios que votan, por supuesto, con los ecoconstituyentes, absolutamente. Pero fíjate que se restaron el Frente Amplio y el Colectivo del Apruebo de esta comisión. Entonces, eso es el temor que tiene ahora la gente de que en el Pleno
ya haya un acuerdo previo Haya negociaciones, entre esos dos. sí. Y digamos que esas son las fuerzas que lanzaron la candidatura de Boric cuando era precandidato. Así que ahí uno como que... Por nuestra naturaleza de chilenos, a sí. mí no me extrañaría que estuviéramos preparando algún tipo de trampa con respecto a la Constitución. Sin embargo, debemos aclarar que ya se ha avanzado harto Sí. en el proceso, que se han hecho artículos que son absolutamente diferentes y, como tú decías, Luz, van a cambiar la forma del Estado chileno. Sí, No, absolutamente. no es un simple, no es una simple manito de gato, un maquillaje por aquí y por allá. Chile está aspirando, los chilenos en general estamos aspirando a un Chile más justo, a un Chile más creativo, a un Sí. Chile con más oportunidades. Y la Constitución quiere reflejar eso. Así es. Y en este caso, por ejemplo, si bien suena muy, muy terrible que hayan rechazado 40 artículos y solamente aprobado 6, los 6 artículos aprobados que están ya en el preproyecto, ya van a estar ahí a votarse por la ciudadanía, es los deberes del Estado con la naturaleza. Y esto me llamó mucho la atención porque no quisieron aprobar el de los derechos de la naturaleza. Ahora, ¿qué significa que el Estado tenga deberes para con la naturaleza si no es que la naturaleza tiene derechos? Será algo que tendrá que responder el Pleno. O sea, pero es un derecho muy importante eso, es una norma muy importante. También se reconoció que hay crisis climática y ecológica y que es responsabilidad del Estado mitigarla y combatirla. También se aprobó eso. Se aprobó el de los derechos de los animales, que también eso fue una sorpresa. Hubo consenso en aprobar los derechos de los animales, y la democracia ambiental, que tiene varios otros artículos que tiene que ver con una participación vinculante de la ciudadanía en decisiones que afecten a la naturaleza o al medio ambiente, y también el derecho a la información adecuada y pertinente cuando para que tomen esas decisiones o tomemos esas decisiones respecto de cosas que van a afectar la naturaleza. Y en otro ámbito, en otra comisión, una norma muy polémica que todo el mundo dijo, no, esto no se va a aprobar, hubo una campaña en contra de esta norma y sin embargo se aprobó el pluralismo jurídico, que reconoce distintos sistemas jurídicos de los pueblos originarios y del Estado en general, que actúan de manera coordinada. Ese fue otro artículo que está siendo aprobado y se están aprobando de a poco, por supuesto. Así es que no nos olvidemos que en agosto ya no es tan lejano agosto, estamos en No. marzo, a mediados de marzo, el lunes ya. sí, En agosto se vota precisamente esta Constitución. Nosotros chilenos votamos esta Constitución. Aquellos que estamos fuera de Chile y que nos están escuchando, recuerde que tienen que hacer los trámites necesarios para estar habilitados para votar ese día. sí. Es importante la participación de nosotros chilenos, Sí. es importante intentar cambiar este paradigma neoliberal que nos ha dominado Sí, por ya es hora. tanto tiempo. La Constitución pretende cambiar eso y aquí en Viva Latinoamérica estamos por favorecer esa Constitución y promover esa Constitución. Así es, y informando, nosotros nos dedicamos a investigar estos temas, a conversar con gente. Ya lo hemos dicho otras veces, tenemos conexiones con Chile Despertó Internacional, que está haciendo su parte también en la investigación. Hemos participado con una audiencia en la Comisión Constituyente respecto a los derechos de la comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros, al mismo tiempo que la mayoría de la gente está tratando de participar e informarse como nosotros, en nuestro país dentro hay una verdadera campaña para tratar de desmarcar o desprestigiar a la Comisión Constituyente. Jessica. Una vez más voy a hacer entonces el comentario que hice al principio cuando comencé a hablar de la guerra que se está llevando a cabo entre Ucrania y Rusia. Una vez más el discurso unitario de un solo grupo, el que se está escuchando en Chile. Para nuestra buena suerte, los jóvenes se están moviendo muy bien en términos de usar los medios sociales y la tecnología para seguir promoviendo esta idea. Espero que trabajemos duro, que lleguemos muy lejos con la Constitución y vamos a seguir hablando. Oh, el tiempo me acabó. Sí. Vamos a seguir conversando de la Constitución. Antes debiéramos hacer una pasadita corta de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, Luz. Bueno, sí. Hagamos una pasada corta. Queda poco tiempo. Mira, respecto de, ya hablamos una noticia que
cada año causa revuelo que fue la que partió este programa, que es el Día de la Mujer. Marcharon miles y miles de mujeres en toda Latinoamérica. Sí. Miles y miles y miles. Y en cada país había un tema diferente para destacar. Por ejemplo, en Colombia fue por la despenalización del aborto. Jessica, dime. Eso me hace comentar que hace poco en Guatemala se aprobó. Yo no tengo idea de qué es lo que está ocurriendo en algunos países latinoamericanos, pero estamos comenzando con esta, de alguna manera, esta casa de brujas en que las mujeres como que dejan de ser dueñas, hablando del 8 de marzo, las mujeres dejan de ser dueñas de su cuerpo y alguien puede decidir si uno puede o no puede abortar. Guatemala aprobó una ley que prohíbe el matrimonio homosexual y eleva las penas por aborto. ¿A dónde va Guatemala con esto? Pero está yendo contra la corriente, digamos. Absolutamente. Fíjate tú que sí, es verdad, porque otros países en Latinoamérica están absolutamente abriendo sus puertas a la idea. De hecho, Argentina hace poco legisló a favor del aborto hasta cierto periodo de tiempo. Así es. La violencia machista es otro tema que estuvo presente, ya que nombras a Argentina. Ese fue como el tema más recurrente de este 8M, que se llama. En Brasil también. Debemos recordar que los femicidios en Latinoamérica son salvajemente altos. Exacto. Salvajemente altos. Sí. Otra noticia. Dime. Bueno, ya hablamos ya de Venezuela, pero este flip-flap de Maduro me tiene preocupada. A ver, ¿por qué de te pronto preocupa? Maduro libera a 2 estadounidenses que tenía presos por corrupción. De pronto tiene una reunión con funcionarios norteamericanos y estos gallos que estaban acusados por gruesas pruebas de corrupción aparecen inocentes y están ya en Estados Unidos porque fueron liberados de Venezuela. ¿Qué tal eso? Sí, es preocupante. Es bastante preocupante esa situación, Jessica. Entre tanto, en Perú tenemos que recordar, no hemos hablado mucho de eso, pero hay harta carnita para picar, dice los guasos. Adelantemos algo. Este mega juicio que se le está haciendo al expresidente Ollantumala. Ollantumala del Perú. Que una vez más, como todos sus antecesores, porque para aquí estamos con cosas, los peruanos deben estar requete contra acostumbrados a que sus presidentes terminan siendo encontrados culpables de alguna corrupción. Ocurrió con, se me olvidan los nombres anteriores, pero el de antes tenía un apellido. Pues, Toledo. Sí, Toledo. El que murió. Alan García. Alan García, que murió también. Sí. Y este de apellido Kuczynski también. Todos ellos acusados de corrupción. Espérate que empiecen a caer en Chile. Pero si Ollanta Humala es condenado, va a sentar un precedente que va a cambiar muchas cosas en términos jurídicos en Perú. No vuelvas a mirar la hora, diré que se nos acabó el tiempo entonces. Ya. sí, estaba pensando. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, siempre ocurre lo mismo, lo decimos siempre. Vamos a volver en 15 días más entonces aquí en el 104.8 con más noticias, con más copuchas, con más conversas. Entre tanto, cuídense, infórmense mucho y vean más allá de lo que ven todos los días. Cuídense mucho y que viva Latinoamérica. Que viva Latinoamérica. Y mi rabia te toca cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretió y las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir que le tiemblen las piernas. The podcast you just listened to was a live recording of a radio show
first broadcast on Fresh FM, the top of the South's community access media station, with support from New Zealand On Air. The funding of Access Media makes these podcasts possible. To find similar programs by other community access media stations, go online to accessmedia.nz.